Se dice que la historia favorita del Dr. Jung era la siguiente. El agua de la vida, deseando darse a conocer sobre la faz de la tierra, brotaba de un pozo artesiano y fluía sin límites. La gente bebía el agua mágica y ésta les alimentaba, puesto que era increíblemente limpia, pura y revitalizante. Pero la humanidad no se contentó con dejar las cosas en este estado edénico y varias personas empezaron a reclamar la propiedad del pozo y pusieron vallas a su alrededor. Pronto instalaron cerrojos en las verjas, hicieron pagar entrada para beber y elaboraron complejos reglamentos sobre quién podía acercarse al pozo y quién no. En poco tiempo el pozo pasó a ser propiedad de los más ricos y poderosos de la zona. El agua estaba enfadada y se sentía ofendida. Dejó de manar en aquel pozo y empezó a brotar en otro lugar. Los propietarios del primer pozo estaban tan enfrascados en la explotación del pozo que no se dieron cuenta de que el agua había desaparecido. Siguieron vendiendo el agua que ya no existía y poca gente se dio cuenta de que el auténtico poder se había desvanecido. Pero algunas personas dedicaron muchos esfuerzos a buscar el nuevo pozo y lo encontraron. Aquel segundo pozo pronto pasó a ser propiedad de unos pocos individuos y corrió la misma suerte que el primero. El manantial cambió de lugar y así ha ido ocurriendo sucesivamente a lo largo de toda la historia conocida. Esta historia es muy triste y a Jung le impresionó de forma especial, puesto que vio cómo puede hacerse un mal uso de una verdad esencial y convertirla en un juego egocéntrico. La ciencia, el arte y especialmente la psicología han sufrido este proceso de degradación. Pero lo fantástico de la historia es que el agua siempre emana en alguna parte y está al alcance de cualquier persona inteligente que tenga el valor de buscarla. El agua se ha utilizado muchas veces como símbolo del más profundo alimento espiritual de la humanidad. Ahora está manando, como siempre se lo ha hecho, porque el pozo cumple con diligencia su misión, pero brota en algunos lugares extraños. En muchas ocasiones ha dejado de manar en un lugar determinado para reaparecer en ubicaciones sorprendentes e inesperadas, pero gracias a Dios el agua sigue existiendo. El principal problema es que emana donde uno menos lo espera. En el caso del agua de vida, nuestra sombra no cuesta nada y siempre de forma inmediata y perturbadora está presente. Aceptar y hacer honor a nuestra propia sombra es una importante misión, porque gracias a ello se alcanza la plenitud y es la experiencia más importante de toda una vida. Pero, ¿qué es ese curioso y oscuro elemento que nos persigue y nos acosa de forma implacable en nuestro mundo psicológico, llamado la sombra? ¿Qué lugar ocupa en la psique moderna? La persona es lo que nos gustaría ser y como deseamos que nos vean los demás. Es nuestro vestuario psicológico y actúa como mediador entre nuestro verdadero yo y lo que nos rodea. Al igual que el vestuario físico presenta una imagen de nosotros a los individuos que conocemos, el ego es lo que somos y que conocemos de forma consciente. La sombra es esa parte de nosotros que no conseguimos ver o conocer. Pero, ¿cómo se origina la sombra? Todos nacemos completos y esperamos morir completos, pero en algún lugar al inicio de nuestro camino comemos uno de los maravillosos frutos del árbol de la sabiduría, y las cosas se dividen en buenas y malas, y empezamos el proceso de creación de la sombra. Dividimos nuestras vidas. En este proceso cultural clasificamos las características y hacemos una distinción entre las que son aceptables y las que no. Este proceso es maravilloso y necesario, y no podría existir
un comportamiento civilizado sin distinguir el bien del mal. Pero las características inaceptables y rechazadas no desaparecen, solo se almacenan en los rincones oscuros de nuestra personalidad. Cuando hace bastante tiempo que están ocultas, adquieren vida propia, la vida de la sombra. La sombra es lo que no ha entrado en la conciencia de forma adecuada. Es la parte de nuestro ser que despreciamos. Normalmente tiene un potencial energético tan grande como el de nuestro ego. Si acumula más energía que el ego, estalla en forma de una fuerza arrolladora que nos invade por sorpresa. O padecemos una depresión o un accidente que parece tener un motivo muy concreto. La sombra, con vida propia, es un monstruo terrible en nuestro mundo psíquico. El proceso de civilización, que es el logro más destacable de la humanidad, consiste en desechar aquellas características que ponen en peligro el buen funcionamiento de nuestros ideales. Cualquiera que no se someta a este proceso seguirá siendo primitivo, y en una sociedad culta no habrá lugar para él. Todos nacemos completos, pero la cultura nos exige que solo expresemos parte de nuestra naturaleza y rechacemos otras partes de nuestro patrimonio. Dividimos el ser en un ego y una sombra porque nuestra cultura insiste en que nos comportemos de una forma determinada. Este es nuestro legado por haber comido el fruto del árbol de la sabiduría en el Edén. La cultura reprime las características humanas simples que hay en nosotros, pero nos da un poder más complejo y sofisticado. Puede defenderse la idea de que no debería someterse a los niños a esta división demasiado pronto, para evitar que pierdan la infancia. Debería permitirse que se quedaran en el Edén hasta que tuvieran la fuerza suficiente para someterse al proceso cultural sin que éste les destruyera. Esta fuerza se adquiere a edades diferentes en función de cada individuo, y es necesario observar atentamente para saber cuándo los niños están preparados para adaptarse a la vida colectiva de una sociedad. Es muy interesante viajar por el mundo y ver qué características asignan al ego y cuáles a la sombra diferentes culturas. Es evidente que la cultura es una estructura impuesta de forma artificial, pero una estructura absolutamente necesaria. En un país conducimos por el carril derecho, mientras que en otros por el izquierdo. En Occidente un hombre puede pasear cogido de la mano con una mujer, pero no con otro hombre. En India un hombre puede darse la mano con un amigo, pero no con una mujer. En Occidente llevar zapatos en un lugar formal o religioso es una muestra de respeto. En Oriente llevar zapatos dentro de un templo o de una casa es una falta de respeto. El proceso de separación es bastante arbitrario. La individualidad, por ejemplo, es una gran virtud en algunas sociedades y un pecado terrible en otras. En Oriente Medio, ser desinteresado es una virtud. Muchos alumnos de grandes maestros de pintura o poesía firman sus obras con el nombre de su maestro en lugar de firmar con el suyo. En nuestra cultura uno intenta hacer todo lo posible por dar a conocer su nombre. También es sorprendente descubrir que la sombra tiene algunas características muy positivas. En general la sombra solo es el depósito de características mundanas y se supone que únicamente éstas se asignan a la sombra, pero también existen características más positivas que van a parar a la sombra. Algunos de los aspectos más valiosos de nuestra personalidad se relegan a la sombra porque no encuentran su lugar en ese proceso igualador que es la cultura. Curiosamente, la gente se resiste a aceptar los aspectos nobles de su sombra, con mayor obstinación que la empleada para ocultar los aspectos oscuros. Sacar los trapos sucios del armario es relativamente fácil, pero aceptar el oro de la sombra es aterrador. Es más perturbador descubrir que posees una profunda nobleza de carácter que descubrir que eres mezquino. Es evidente que somos ambas cosas, pero uno no descubre los dos elementos a la vez. El oro está relacionado con la llamada superior.
lo cual puede resultar difícil de aceptar en algunas etapas de la vida. Ignorar el oro puede ser tan negativo como ignorar el lado oscuro de la psique, y es posible que algunas personas padezcan un choque emocional o una enfermedad antes de saber cómo permitir que su oro se exprese. Esta experiencia tan intensa puede ser necesaria para que comprendamos que una importante parte de nosotros está adormecida y no la aprovechamos. En las culturas tribales, los chamanes o sanadores suelen padecer una enfermedad que les proporciona la iluminación que necesitan para curarse y después transmitir sabiduría a su gente. En la actualidad a nosotros nos ocurre algo parecido. Todavía funcionamos según el arquetipo del sanador herido, que ha aprendido a curarse a sí mismo y a encontrar el oro a través de esta experiencia. Sea cual sea el lugar donde nacemos y la cultura a la que pertenecemos, llegaremos a la edad adulta con un ego y una sombra claramente definidos. Una diferenciación entre el bien y el mal, una especie de columpio con dos asientos. El proceso religioso consiste en restaurar la plenitud de la personalidad. La palabra religión significa volver a unir, sanar las heridas de la separación. Es absolutamente necesario participar en el proceso cultural para redimirnos de nuestro estado animal, y también es necesario cumplir la misión espiritual de volver a unir las piezas de nuestro fragmentado y enajenado mundo. Cada uno debe abandonar el Edén, como también debe restaurar la celestial Jerusalén. Por este motivo, debemos crear una sombra, de lo contrario no existiría ninguna cultura. Debemos recuperar la plenitud de la personalidad que se perdió en los ideales culturales. De lo contrario, viviremos en un estado de división, que crecerá progresivamente a lo largo de nuestra evolución y cada vez nos causará más daño. En general, la primera mitad de la vida se dedica al proceso cultural, adquirir habilidades y experiencias, crear una familia, someterse a una autodisciplina en muchos aspectos diferentes. La segunda mitad de la vida se dedica a recuperar la plenitud de la vida, a hacerla sagrada. Algunas personas pensarán que este viaje circular no tiene sentido, a pesar de que al final la plenitud es consciente, mientras que al inicio de la vida era inconsciente e infantil. Merece la pena sufrir todo el dolor y el sufrimiento que requiere esta evolución, aunque inicialmente puedan parecer gratuitos. El único desastre sería perderse a medio viaje y no llegar a alcanzar la plenitud. Desgraciadamente, muchos occidentales quedan estancados en este punto. Podríamos comparar la personalidad con una balanza o columpio. El proceso de adquisición de la cultura, en clasificar las características que Dios nos ha dado y colocarlas aceptables de un lado del columpio y aquellas con las que no estamos de acuerdo en el otro lado, nos dice que hay una ley inexorable según la cual ninguna característica puede ignorarse, solo puede trasladarse de un punto del columpio a otra. Una persona culturalizada es aquella que tiene las características deseadas visibles en el lado derecho, el lado del bien, y las prohibidas ocultas en el lado izquierdo. En este inventario deben aparecer todas nuestras características. Nada puede dejarse fuera. Existe una terrible ley que pocas personas comprenden y que nuestra cultura se esfuerza por ignorar casi por completo. El columpio debe estar en equilibrio para que el individuo también pueda estarlo. Si se colocan muchas características en el lado derecho, también deben colocarse la misma cantidad en el lado izquierdo y viceversa. Si no se respeta esta ley, el columpio pierde el equilibrio y el individuo también. Entonces las personas muestran un comportamiento radicalmente diferente a su comportamiento habitual. El alcohólico que de repente adopta una actitud fanática o el conservador que repentinamente abandona todas las precauciones es víctima de un desequilibrio de este tipo. Ha sobrecargado un lado de su columpio sin preocuparse por mantener el equilibrio. El columpio también puede romperse por el fulcro o punto de apoyo central, cuando éste soporta una carga excesiva.
En este caso se producirá una psicosis o crisis física o psíquica. Cada individuo debe mantener un columpio equilibrado, aunque para conseguirlo se necesita una gran cantidad de energía. La psique mantiene su equilibrio igual que el cuerpo regula su propia temperatura, su proporción de ácidos y alcalinos, y muchas otras polaridades. Todos asumimos la existencia de estos equilibrios físicos, pero raras veces admitimos la existencia de unos equilibrios psíquicos paralelos. Una ilustración medieval nos proporciona esta información de forma muy clara. En el centro vemos un estilizado árbol de la sabiduría, con sus frutos dorados. Adán está sentado detrás del árbol y parece un poco aturdido, como si acabara de comprender lo que ha provocado. Dos mujeres están de pie a ambos lados del árbol. La Virgen María está a la izquierda, vestida con un hábito de monja, recogiendo frutos del árbol y dándolos a una larga cola de penitentes para que se salven. Eva, desnuda, está de pie a la derecha, recogiendo frutos del mismo árbol y dándolos a una larga cola de personas para que se condenen. Aquí vemos claramente que un único árbol produce frutos de características opuestas. ¡Qué árbol tan raro! Cuando una de nuestras manos recoge el fruto de la creatividad del árbol dorado, la otra mano recoge el fruto de la destrucción. Sin embargo, nos resistimos a aceptar esta realidad. Nos encantaría tener creatividad sin destrucción, pero eso es imposible. La santidad se ha caricaturizado como la imagen de la persona perfecta, aquella que lo ha trasladado todo al lado correcto de su personalidad. En este caso el columpio quedaría totalmente descompensado. Se perdería el equilibrio de forma inmediata y la vida sería imposible. El pulcro o punto central es el lugar pleno, santo. Debemos relacionarnos con el mundo exterior con el producto refinado del lado positivo, pero esto solo puede conseguirse manteniendo un equilibrio entre el lado derecho y el izquierdo. En general, debemos ocultar nuestro lado oscuro a la sociedad, de lo contrario nos repudiarían, pero nunca debemos tratar de ocultárnoslo a nosotros mismos. La auténtica santidad o eficacia personal consiste en mantenerse en el centro del columpio y producir solo aquello que pueda contrarrestarse con su opuesto, lo cual queda muy lejos del concepto romántico de bondad que hemos adoptado como ideal a alcanzar. Es evidente que debemos tener una sombra. San Agustín, en La Ciudad de Dios, proclamaba que actuar es pecar. Crear es destruir en el mismo momento. No podemos hacer luz sin oscuridad. En la India se consigue el equilibrio con Brahma, el dios de la creación, y Shiva, el dios de la destrucción, y Vishnu está sentado en medio manteniendo unidos a los dos opuestos. Nadie puede escapar al lado oscuro de la vida, pero se puede afrontar ese lado oscuro de forma inteligente. San Antonio tuvo que compensar sus visiones beatíficas con terrores nocturnos, visiones del demonio. Soportó la tensión entre estos dos contrarios y finalmente alcanzó esa iluminación superior que realmente podemos llamar santidad. El equilibrio entre la luz y la oscuridad es posible y soportable. La naturaleza está llena de parejas de opuestos, luz y oscuridad, creación y destrucción, montañas y valles, machos y hembras. No es sorprendente que nuestra estructura psicológica se rija por las mismas leyes básicas. En alemán existe una palabra, Doppelganger, que significa la imagen de un mismo en un espejo, el opuesto de uno mismo. Goethe quedó profundamente afectado porque una noche, cuando se dirigía a casa, vio a su Doppelganger, su otro yo, que vivía en su personalidad. Pocos de nosotros tenemos una experiencia tan clara de nuestra sombra, pero tanto si somos conscientes de ello como si no, nuestro mellizo psíquico nos sigue como si fuera nuestro reflejo en un espejo. La mayoría de personas suponen que son los únicos dueños de su casa. Reconocer y poseer la propia sombra es admitir que existen muchos más aspectos de nosotros mismos que el mundo generalmente no ve.
El doctor Jung cuenta cómo intuyó la presencia de otro en su psique por primera vez. Tuve un sueño que me asustó y me dio fuerza a la vez. Era de noche y me encontraba en un lugar desconocido. Avanzaba lentamente, abriéndome paso con gran esfuerzo a través del viento, que soplaba en dirección contraria. Una espesa niebla cubría toda la zona. Yo formaba un cuenco con las manos alrededor de una débil luz que amenazaba con apagarse en cualquier momento. Todo dependía de que pudiera mantener esa pequeña luz encendida. De repente tuve la sensación de que había algo detrás de mí. Miré hacia atrás y vi una gigantesca silueta negra que me seguía. A pesar del terror que me embargaba, era consciente de que tenía que mantener mi débil luz encendida mientras avanzaba en la noche y el viento, a pesar de todos los peligros. Cuando me desperté me di cuenta de que la silueta era mi propia sombra en la espesa niebla, que había cobrado vida gracias a la débil luz que estaba llevando. También supe que aquella débil luz era mi conciencia, la única luz que tengo. Aunque es infinitamente pequeña y frágil en comparación con el poder de la oscuridad, sigue siendo una luz, mi única luz. Jung había vivido un refinado proceso de culturalización desde su infancia en rígido hogar protestante en Suiza hasta la severa disciplina de la Facultad de Medicina. Largas horas de concentración le dieron una personalidad muy disciplinada, pero a costa de ignorar los aspectos oscuros y primitivos que aparecían en su sueño. Cuanto más refinada sea nuestra personalidad consciente, más sombra construiremos en el otro lado. Este es uno de los grandes descubrimientos de Jung, que el ego y la sombra provienen de la misma fuente y se compensan el uno al otro. Hacer luz es hacer sombra. Uno no puede existir sin el otro. Ser dueño de la propia sombra es alcanzar un lugar sublime, un centro interior, al que no puede llegarse de ningún otro modo. No conseguirlo es no conseguir alcanzar la santidad ni cumplir el propósito de la vida. En la India se utilizan 3 términos para describir este lugar: Sat, Chit, Ananda. Sat es el material existencial de la vida, principalmente el lado izquierdo del columpio. Chit es la capacidad ideal, principalmente el lado derecho del columpio. Y Ananda es la felicidad, el gozo, el éxtasis de la iluminación, el centro del columpio. Cuando se unen Sat y Chit y el individuo es suficientemente consciente de ello, entonces se crea Ananda, el gozo de vivir. Esto se consigue siendo dueño de la propia sombra. Si actuamos exclusivamente desde el lado derecho, tendremos que equilibrar nuestros actos, de forma consciente o inconsciente, con algún acto desde el lado izquierdo. Enseguida sabremos que hemos creado algo oscuro de la misma intensidad. Por este motivo, muchos artistas son difíciles de tratar en la vida privada. Sin embargo, existe otro tipo de creatividad más amplia, que incluye la oscuridad en el producto acabado y haya plenitud en la sombra. En este caso se trata de genialidad. Sus atributos son plenitud, salud y santidad. También estamos hablando de santidad en el sentido original de la palabra, la completa aceptación de nuestra calidad de humanos, no solo del lado de la bondad, que no muestra vitalidad ni vida. Una persona preguntó, ¿por qué tantas personas creativas los disfrutan tan poco? La historia está llena de casos de artistas que adoptaron un comportamiento excéntrico o chocante. La creatividad pequeña siempre conlleva la existencia de una sombra pequeña, mientras que los grandes talentos van acompañados de una oscuridad mayor. Schumann, el compositor, se volvió loco. El lado oscuro de la vida de Picasso es del dominio popular, y todos hemos oído historias sobre los extraños hábitos de genios de nuestro país. Parece que aquellos individuos que tienen más talento son los que sufren más, pero todos debemos prestar atención a cómo utilizamos nuestra creatividad y al lado oscuro que acompaña nuestras cualidades. Crear una obra de arte, decir algo amable, ayudar a los demás, arreglar la casa, proteger a la familia, todos estos actos tendrán un equivalente de igual magnitud en el lado opuesto de la balanza y pueden llevarnos a pecar.
No podemos renegar de nuestra creatividad, ni dejar de expresarla. Sin embargo, debemos tener cuidado con ella y hacer algún gesto pequeño, pero consciente para compensarla. La doctora Mary Louise von Franz y Bárbara Anna, que compartían casa en Kuznetz, Suiza, tenían la costumbre de pedir a una persona que hubiera tenido especialmente buena suerte que sacara la basura durante toda la semana. Este acto es simple pero muy poderoso. Desde el punto de vista simbólico, estaban ejecutando el aspecto negativo de algo positivo. El doctor Yun a menudo saludaba a un amigo preguntándole: ¿te ha ocurrido algo terrible últimamente? Porque él también era consciente de la proximidad entre la luz y la oscuridad. Muchas mujeres deben compensar el lado oscuro de un hombre creativo, y muchos hombres deben soportar el lado oscuro de una mujer que es producto de la creatividad de ésta. Y lo que es peor, en muchos casos son los niños quienes deben cargar con el lado oscuro de unos padres creativos. Es probable que el hijo del cura sea problemático y que el hijo del hombre rico lleve una vida miserable. En un nivel superior todos somos víctimas de nuestros inventos culturales. Vivimos en el siglo más creativo de toda la historia, en una época en que se han conseguido verdaderos milagros tecnológicos. Disfrutamos de más facilidades para viajar que nunca, y ya no debemos realizar algunas tareas duras. Los científicos calculan que una familia media necesitaría unos 28 criados para hacer solo parte de las tareas que llevan a cabo los electrodomésticos y otros aparatos mecánicos. ¡Qué era tan maravillosa! Pero la correspondiente sombra aparece inevitablemente, en forma de aburrimiento y soledad, exactamente lo contrario de la sociedad eficiente que hemos creado. Entonces, ¿cómo puede producirse algo bello o bueno sin crear un equivalente negativo? Es posible vivir según nuestros ideales, explotar todo nuestro potencial, ser amable, trabajar bien y vivir una vida civilizada si tomamos conciencia de esta otra dimensión de la realidad. El inconsciente no distingue un acto real de uno simbólico. Esto significa que podemos aspirar a disfrutar de la belleza y la bondad y compensarlas con una oscuridad simbólica. De este modo conseguiremos mantener la balanza equilibrada. La tradición bíblica afirma que si uno puede conseguirlo antes de que se ponga el sol, o al menos antes del sábado, se puede conservar el equilibrio interior.